Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase me permito brindarles la explicación acerca de la primera parte de la guía de trabajo que estaremos analizando en este segundo desempeño que será evaluado en el tercer periodo académico en la asignatura de Química de grado noveno. El desempeño que estaremos abordando es analizar las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones. Entonces, como pueden observar, vamos a hablar ahora de algo muy importante, o más bien en este desempeño observamos unas palabras claves bastante puntuales como es soluto, solvente y soluciones. Entonces, para poder tener una mejor comprensión acerca de cada uno de estas temáticas que están incluidas en este desempeño, es importante que iniciemos hablando acerca del solvente universal que es el agua. Por lo tanto, el tema que estaremos tratando es el agua, su estructura y propiedades físicas. Para el desarrollo de esta parte de la guía de trabajo se requieren los siguientes materiales. Como ya ustedes lo pueden notar, requieren de esta guía de trabajo a la cual ustedes pueden acceder en formato digital a través de la plataforma Edmodo. De igual forma, requieren el diario de campo de química, lápices, lapiceros, colores. También van a requerir materiales caseros reciclables, tales como botellas PET, botellas plásticas. Van a requerir algodón, van a requerir piedra, van a requerir arena, gasa y una muestra de agua sucia o agua contaminada. Ya más adelante ustedes comprenderán por qué requerirán estos últimos materiales que les acabé de mencionar. Listo, entonces dando inicio a las actividades que están contempladas en esta parte de la guía, iniciamos con la primera de ellas, en la que les piden que lean el siguiente texto y los cuadros de diálogo que lo acompañan. Estos cuadros que aparecen aquí, estos son cuadros de diálogo. Tiene un título esa lectura número 1. ¿Qué características tiene el agua del río Atrato? Pues bien, para los que no sepan dónde queda el río Atrato, este río queda en el Chocó biogeográfico. Este río es súper importante y se dice que es uno de los más caudalosos del mundo, ya que por estar en esta zona del planeta en la que se dice que es la más lluviosa, entonces se pueden ustedes imaginar la gran cantidad de agua que se vierte en este río y por ello su caudal. Recordarles que en esta zona del Chocó es una de las zonas con mayor biodiversidad en el mundo, por lo tanto es un compromiso de todos nosotros conocer que en Colombia tenemos esta fuente de biodiversidad y también a partir de este conocimiento, ustedes que son los estudiantes que van a tener el compromiso de salvaguardar los recursos naturales, entonces esto les permite a ustedes empoderarse de el cuidado del medio ambiente. ¿Oyeron, muchachos? Entonces tienen ustedes esa responsabilidad, aportar al cuidado de la biodiversidad, especialmente de esta zona riquísima con la que contamos en Colombia. Pues bien, el agua es una de las sustancias más abundantes en la biosfera, es decir, la zona donde estamos todos los seres vivos. Y esta compone parte vital de nuestro cuerpo y el mundo. Es más, se dice que más de un 70% de nuestro cuerpo es agua. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué el agua moja? Esto es una pregunta como que bastante parecería tonta, pero no lo es, porque tiene su explicación científica. La pregunta pareciera obvia, pero no lo es. Por lo tanto, es necesario hablar de la estructura del agua y de sus propiedades. Aquí nos invitan a que nos vayamos al primer cuadro de diálogo. Dice que sabías que más del 70% de la Tierra está cubierta por agua, pero solamente de este 70%, un 3% es agua apta para el consumo humano y que en Colombia por cada metro cuadrado de páramo se produce 1 litro de agua por día. Entonces fíjense aquí la interrelación que hay entre los ecosistemas. Aquí nos hablan de los páramos. Colombia es un país que tiene bastante riqueza hídrica, pero lamentablemente a partir de
actuaciones humanas, tales como la minería. Estas fuentes hídricas en su mayoría ya están siendo contaminadas. Y estas fuentes hídricas, muchachos, ya ustedes saben que ellas, digamos que nacen de los páramos colombianos. Colombia es uno de los países a nivel mundial que tiene una riqueza enorme de páramos. De allí pues la gran cantidad de fuentes hídricas que hay en el país. Entonces, miren muchachos la responsabilidad tan grande que todos tenemos como sociedad de aportar a que estos páramos en Colombia sean conservados, no sean destruidos. Días atrás hubo una polémica en el Senado de la República en el que se pretendía aprobar el fracking, y también actualmente está en tema de discusión la explotación de uno de los páramos que hay en Colombia, que se llama el páramo de Santurbán, que queda en Santander, en los Santanderes. Y fíjense que de este páramo, digamos que es el que permite que toda esta zona del país pueda acceder a agua potable. Entonces, parece ser que el gobierno quiere pues como que ceder la explotación de este páramo a una empresa extranjera. Si no estoy mal, es una empresa árabe que quiere pues extraer minerales de este páramo, y obviamente ustedes saben que cualquier forma de minería, eso significa destrucción del ambiente, destrucción de ecosistemas. Dios permita que, así como no aprobaron el fracking, Dios permita que tampoco aprueben la explotación de nuestros páramos, porque eso sería catastrófico. Y ustedes saben que nosotros necesitamos agua para vivir. Nosotros no consumimos petróleo, ni oro, ni nada por el estilo. ¿Oyeron? Entonces fíjense. La molécula de agua es triatómica. Tri significa tres. Atómica viene de átomo, es decir, que tiene 3 átomos. Es decir, está compuesta por 3 átomos. Ahí está diciendo, obviamente, ¿cierto? Es decir, esos 3 átomos que forman a la molécula de agua son 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, los cuales van a estar unidos mediante enlaces covalentes. Recuerden que ustedes acabaron de ver los enlaces covalentes, en los que se comparten electrones, que tienen diferente capacidad o fuerza para atraer los electrones. Estos átomos no están unidos en una línea recta, ¿verdad? Pues la forma geométrica hace que la molécula de agua tenga 2 polos, como los de un imán, con una carga negativa cercana al átomo de oxígeno y cargas positivas o parcialmente positivas, también se les llama, cerca de los átomos de hidrógeno. Entre diferentes moléculas de agua se generan fuerzas de atracción entre los átomos de hidrógeno, que son parcialmente positivos, con los átomos de oxígeno, que son parcialmente negativos, de tal manera que las moléculas se mantienen unidas y poseen una fuerza de adherencia que se manifiesta cuando las moléculas entran en contacto con otra superficie. Aquí pueden observar una imagen de la molécula triatómica del agua, en la que te indican el átomo de oxígeno y los 2 átomos de hidrógeno. Te decían que es una molécula no lineal, significa que es angular, es decir, tiene esta forma, ¿sí? No es que los hidrógenos estén aquí al ladito y el otro acá no, sino que forman un ángulo. Y entre cada hidrógeno hay un ángulo de 145.45 grados, ¿sí? Entonces aquí les indican que el oxígeno tiene una carga parcialmente negativa y que cada hidrógeno tendrá cargas parcialmente positivas. Por tal razón, las fuerzas de cohesión, bueno, vamos a mirar qué significa fuerzas de cohesión. Hace referencia a la atracción entre moléculas que mantienen unidas las partículas de una sustancia. Si quieren ampliar más acerca de esto, pueden visitar esta dirección, este enlace que tienen aquí, y allí pues pueden enriquecerse más acerca de este tema. Entonces, por tal razón, las fuerzas de cohesión, que son las fuerzas que mantienen unidas las partículas de agua, y las fuerzas de adherencia. ¿Qué significa adherencia? Tiene diversas concepciones. Miremos aquí: unión física, pegadura de las cosas. También cualidad de adherente. También parte añadida, resistencia tangencial que se produce en la superficie de contacto de 2 cuerpos cuando se intenta que uno se deslice sobre otro. Aquellas y las fuerzas de adherencia, aquellas que se manifiestan cuando las moléculas de agua entran en contacto con otra superficie, son las razones por las que el agua moja. Fíjate que aquí te están respondiendo el interrogante que estaba inicialmente. ¿Por qué el agua moja? Bueno, aquí te lo están diciendo, que el agua moja debido a las fuerzas de cohesión y fuerzas de adherencia
¿verdad? Que son las que permiten pues que el agua tenga contacto con otra superficie. Y lógicamente cuando son mayores las de cohesión, el líquido no mojará. Como sucede por ejemplo con el mercurio. ¿Oyeron? No sé si ustedes alguna vez, el mercurio es el único metal líquido que existe, bastante tóxico, pero no sé si de pronto por accidente alguna vez en los hogares de ustedes se ha quebrado un termómetro, pues que sea de mercurio obviamente, y no sé si han observado, si por ejemplo ese mercurio les ha caído en la mano, se dan cuenta que él no se adhiere a la piel, sino que mantiene una forma circular, ¿cierto? Y no se separa. Entonces, significa esto que la fuerza de cohesión que tienen es bastante grande. Entonces, cuando el agua no moja, significa que la fuerza de cohesión impide que el agua se adhiera, en este caso, a nuestra piel. Qué interesante, ¿verdad? Ahora miremos las propiedades físicas del agua. Vamos a estudiar 5 propiedades. La primera de ellas es la tensión superficial. Y este fenómeno quizás lo hemos observado o de pronto pues no le hemos dado pues mayor trascendencia. Tensión superficial. Si alguna vez has visto pequeños insectos caminando sobre el agua como si la superficie del agua actuara como la piel, esta propiedad se debe a la fuerza de atracción mutua que se presenta entre las moléculas de agua. Si nos vamos a la parte bíblica, ustedes saben que hay un pasaje en la Biblia cuando vino Jesucristo, ¿verdad?, en el que él caminó sobre el agua. ¿Qué significa eso? Que la tensión superficial que tenía el agua era tan grande que impidió que Jesucristo rompiera esa tensión y por lo tanto se hundiera. Es decir, que el agua actuaba como si fuera pues una carretera sólida, obviamente, ¿no? Entonces fíjense, tensión superficial. Dichas fuerzas no son iguales en la superficie y en el interior del líquido, agua. Las moléculas de agua que se encuentran en el interior, es decir, debajo de la película de moléculas de agua que están en la superficie, están completamente rodeadas de otras moléculas de agua, arriba, abajo y a los lados. En el interior del agua contenida en un recipiente se anulan unas fuerzas con otras. Esto no ocurre en la superficie y por ello esta película superior en el agua, formada por las moléculas, presenta una fuerza en forma de red que hace que un insecto de muy bajo peso, con el peso repartido entre todas las patas, no se hunda, como lo pueden observar en la imagen. Fíjense que aquí tenemos es una araña y fíjense, la araña reparte todo su peso en las 8 patas que tiene aquí y eso hace que la tensión superficial del agua no se rompa y por lo tanto este insecto puede caminar. También, no sé si han observado alguna vez mosquitos. Los mosquitos también tienen la capacidad de pararse sobre el agua. También pueden hacerlo ahora en la casa. Pueden coger un alfiler o una aguja mejor, y la tiran en un lugar donde haya agua y se van a dar cuenta que no se hunde. O sea, si la aguja cae totalmente horizontal, la aguja no se va a hundir. Es decir, que la tensión superficial impide que se hunda. Lo contrario ocurre en las moléculas. Un momento. ¿Por dónde voy? Esperen un momentico. A esa unión se le denomina tensión superficial, formando una especie de piel elástica sobre la que se apoya el insecto. En comparación al insecto, usted no puede caminar sobre el agua, ya que usted hace que esta tensión superficial disminuya y su cuerpo se hunda. Cuando citábamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad?, que se menciona en la Biblia, él sí pudo caminar sobre el agua, es decir, que él rompió ese mito de que no se podía caminar sobre el agua. Pues ya ustedes saben que Jesucristo es todopoderoso y él, pues obviamente todo lo puede hacer. Segunda propiedad física del agua, el punto de ebullición. El punto de ebullición va a hacer referencia a la temperatura a la cual se produce un cambio de estado, es decir, de líquido se pasa a estado gaseoso. Por ejemplo, cuando tú colocas en la estufa agua a hervir y te das cuenta que cuando ya pues la temperatura llega a 100 grados centígrados, el agua cambia de estado líquido a estado gaseoso. Punto de fusión es la temperatura en la cual se produce otro cambio de estado, pero en este caso de sólido a líquido. A nivel del mar, la temperatura de ebullición es de 100 grados centígrados, como te mencioné, y la de fusión es de 0 grados centígrados. Por ejemplo, fusión, cuando cuando sacamos un hielo de la nevera y lo dejamos a temperatura ambiente, nos vamos a dar cuenta que con el paso de los minutos ese hielo se funde, es decir, que de sólido pasa a líquido.
La cuarta propiedad física es la densidad, es la cantidad de masa en un determinado volumen. La densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. Esto quiere decir que en un centímetro cúbico o 1 mililitro, centímetro cúbico es lo mismo que 1 mililitro, ¿ya? De agua encontramos una masa de 1 gramo, ¿sí? Entonces, la densidad varía con la temperatura y presión, tal como se puede ver en la figura, en esta figura que observamos aquí. El hielo es menos denso porque si la misma masa aumenta de volumen, esta relación disminuye. El agua sólida aumenta de volumen por la disposición de las moléculas. Mire cómo está el agua en estado líquido, totalmente separadas, y en sólido, mire cómo están juntas, y entre estas moléculas van a haber unos espacios que es lo que permite que ese hielo flote, ¿oyeron? Dice, el hielo es menos denso que el agua líquida gracias a que las fuerzas de atracción entre los átomos ocupan más espacios. Apariencia, que sería la quinta propiedad física, es incolora, es decir, que no tiene color, no tiene olor, es decir, que es inodora y no tiene sabor. Cualquier cambio en estas propiedades se debe a otras sustancias que están disueltas en ella, ¿sí? Entonces ya saben que el agua es incolora, inodora e insípida, es decir, que no tiene sabor. Ahora miremos las propiedades disolventes del agua. ¿Alguna vez has preparado limonada? Si lo has hecho, sabes que generalmente está acompañada de azúcar y agua, ¿cierto? ¿Has observado cómo se mezclan los ingredientes en el momento de agregar el azúcar en el agua? Seguramente sí. Un solvente es una sustancia que puede disolver otras moléculas a las que se le conoce como soluto. En este ejemplo puntual, el agua viene siendo el solvente y el soluto viene siendo el azúcar y obviamente el limón que tú vas a agregar. Debido a su estructura molecular y su fuerza para atraer los electrones, el agua tiene una habilidad para establecer enlaces estables con los átomos de hidrógeno de otras moléculas. El agua es un excelente solvente, de hecho se le denomina el solvente universal, lo que significa que puede disolver muchos tipos de moléculas diferentes, por lo que es considerada como el solvente universal. Pero no todas las moléculas de todos los compuestos se disuelven en ella. Por ejemplo, el aceite no se disuelve en agua. Si recuerdan ustedes en las guías que hicieron anteriormente acerca de las sustancias polares y apolares, bueno, ahí se aplica que lo semejante disuelve lo semejante, es decir, el agua va a ser capaz de disolver sustancias de alta polaridad o que sean polares y pues no será soluble en compuestos que sean apolares como en este caso el aceite. La naturaleza de las moléculas influye en la disolución en el agua. Esta puede disolver moléculas polares mientras que no puede disolver las apolares, lo que te acabé de decir. Aquí hay un ejemplo de una solución. Tenemos el solvente, supongamos que es agua, tenemos unas partículas del soluto y formamos una solución. Es decir, la combinación del soluto con el solvente, como lo podemos observar aquí. Volviendo con el río Atrato, este es el tercer río más grande de Colombia y se considera uno de los más caudalosos del mundo. Este recorre gran parte del departamento del Chocó, pero desde hace mucho tiempo ha enfrentado efectos causados por la contaminación. ¿Cómo se contamina el agua? Mira, aquí pueden observar unas imágenes del río Atrato. El agua puede contaminarse con diferentes tipos de compuestos, así como con microorganismos y variaciones bruscas de temperatura. De este modo se afecta toda la parte biótica y el oxígeno disuelto en el agua y se afecta por lo tanto la salud de los animales y los humanos. Vamos a mirar los tipos de contaminantes. Primero de ellos, contaminantes industriales. Dentro de este grupo se encuentran las sustancias tóxicas como hierro, magnesio, zinc, cobre y mercurio, los cuales afectan las propiedades físicas del agua, tales como color, sabor y textura. Segundo, contaminantes orgánicos. Entre estas sustancias están los detergentes responsables de la espuma y la concentración de impurezas. Los residuos sanitarios y las basuras generan malos olores, así como infecciones en la población. Contaminación biológica. La presencia de microorganismos como bacterias y protozoos. Recuerden que los protozoos son un tipo de seres vivos, de hecho pertenece a un reino, que es el reino de los protistas, ¿sí? Y ellos van a estar formados por una sola célula o por una colonia de células que son iguales entre sí, sin diferenciación de tejidos y que viven en medios acuosos o en líquidos internos de organismos superiores. Bien. Dice, voy a leer nuevamente contaminación biológica. La presencia de microorganismos como bacterias y protozoos en el agua destinada a consumo humano constituye un grave problema de salud pública, ya que estos organismos producen enfermedades graves. Y tenemos por último la contaminación térmica que se produce cuando agua caliente proveniente de las industrias
es vertida al agua. El agua caliente contiene menos oxígeno disuelto que el agua más fría o con menos temperatura. Esto provoca alteraciones graves en la estructura de las comunidades acuáticas, es decir, en la biodiversidad. Por ejemplo, el calentamiento global ha ocasionado un gas que atrapa el calor y aumenta la temperatura del planeta en el mar, lo que afecta a los arrecifes, pues se altera el ciclo de los animales que se alimentan de dichos corales y esto produce reacciones en cadena en el planeta. Aquí tenemos este otro cuadro de diálogo. La coloración de los ríos no solo se relaciona con los contaminantes que el agua transporta. Según el origen de los ríos, es decir, sus condiciones geológicas y geomorfológicas, los ríos también pueden clasificarse de acuerdo con los tipos de sedimentos y contenido de nutrientes. Existen tipos de ríos blancos, negros o de aguas claras. Por ejemplo, los ríos de aguas negras están usualmente asociados a cuencas con suelos extremadamente arenosos, mientras que cuando un río acarrea grandes cantidades de sedimentos arcillosos y el agua se ve de color turbio, limo o lama, similar al café con leche, se cataloga como río de aguas blancas. Aquí nuevamente una imagen del río Atrato. Muy bien, luego de haber hecho esta interesante lectura y haber hablado acerca de los contaminantes del agua, en esta guía de trabajo ustedes van a hacer una parte práctica bastante interesante. Ustedes van a construir un purificador de agua casero, empleando materiales reciclables de fácil consecución. Entonces, vas a seguir los pasos que te describen en esta guía para que puedas construir ese purificador de agua y una vez estés en este proceso de construcción debes ir tomando fotografías o videos del proceso que tú estás realizando y esas fotografías y videos me las debes compartir cuando vayas a presentar el trabajo. Trabajo que no tenga fotografías o videos, hago de cuenta que no lo realizaron y por lo tanto esa actividad es incorrecta y deben realizarla, ¿ok? Entonces lo primero que hacemos es que vamos a tomar una botella plástica de esas de gaseosa que tienen en casa, de esas grandes de 1,5 litros, de 2 litros. El tamaño pues lo coges a tu gusto y vas a partirlo por la mitad, esa botella plástica, que quede más o menos como se está indicando aquí en esta parte. Entonces, además, luego de que hayas cortado esa botella, vas a caliente, puede ser un clavo, lo pueden calentar en la estufa y lo colocan en toda la mitad de la tapa para hacer ese orificio, ¿listo? O incluso puedes dejar la botella sin tapa, también podría ser. Luego que hagan esto, que tengan la botella ya cortada, van a introducir dentro de la botella algodón, ¿sí? Van a agregar hasta que el cuello de la botella quede totalmente tapado, ¿sí? Así como se indica aquí. Fíjate que aquí está el cuello de la botella y miran que colocaron gran cantidad de algodón. Esta estructura que observen aquí, pues no le presten mucha atención. Hagan de cuenta que todo esto va a estar lleno de algodón. Por eso sí, de pronto es importante que la botella mantenga la tapa para evitar de pronto que el algodón se vaya a soltar, ¿cierto? Se vaya a salir. Pero pues si eres precavido no va a haber ningún problema. Luego de eso, luego de que hayas colocado ese algodón dentro de la botella, vas a agregar una capa de arena, ¿sí? En la misma, digamos que en el mismo grosor del algodón. Así como lo estás observando aquí, agregado esas piedras, vas a colocar gasa o tela, sí, tela que permita pues que el agua traspase esa tela, porque hay telas que son pues que impiden que el agua traspase. Y vas a colocar también una capa gruesa de gasa o tela. Les recomiendo mejor que sea gasa, ¿oyeron? Porque la gasa pues es más porosa y permite que el agua fluya sin problema. Es una capa gruesa, ¿oyeron? Del mismo grosor. Fíjense que todas mantienen casi el mismo grosor, si se están dando cuenta, ¿cierto? Bien, luego que coloquen el algodón, la arena, las piedras y la tela, van a tomar agua preferiblemente sucia. Si de pronto no tienes manera de encontrar agua contaminada, tú puedes tomar agua y le agregas arena, ¿sí? Para que quede totalmente turbia. Y esa agua turbia tú la vas a agregar aquí en el filtro que tú construiste.
Y debajo del filtro vas a colocar un vasito para que tú recojas el agua y tú vas a comparar si el agua que estás recogiendo luego de haber fabricado este filtro casero recoge el agua idéntica a como tú le agregaste, es decir, la concentración de contaminantes en el agua. ¿Por qué? Entonces tú debes de, sería bueno, ¿verdad? Sería muy bueno que tuviesen un microscopio y que luego de que recolectaran esta agua, ustedes pudiesen observar una muestra en ese microscopio y allí pues podrían ustedes a ciencia cierta decir si hay presencia de contaminantes en el agua o no. ¿Oyeron? Pero bueno, entonces, como no tienen de pronto el microscopio, les queda pues de consulta en internet, en fuentes confiables, ¿sí? En fuentes serias. Ustedes saben que en internet también hay fuentes que son pues no tan creíbles. Entonces les sugiero que consulten en lugares, en sitios que sean pues científicamente válidos. Entonces muchachos, en esto consiste esta parte de la guía de trabajo. Que tengan un excelente día.